Las bifurcaciones de la blockchain es uno de los temas más polémicos dentro del ecosistema, y es que tenemos que entender la diferencia que existe entre un hard fork y un soft fork y lo que puede suponer que se dé cada uno de estos. Con el debate de Bitcoin Nodes y Bitcoin Core se han hablado mucho de este tipo de cosas y quería traer un vídeo para ser preciso en lo que estamos hablando y poder entender realmente de qué trata todo esto. Lo primero que tenemos que entender es el funcionamiento básico de la blockchain de Bitcoin. Y es que, como bien sabemos, esta blockchain reside en varios nodos y eso es lo que le hace descentralizada. La blockchain tiene una serie de normas, las cuales los nodos verifican y en función de esas normas aceptan o no la blockchain. Es decir, cuando se propone un nuevo bloque a la red, cada uno de los nodos que forman esa red descentralizada tiene que validar ciertas normas para saber que esos bloques se pueden introducir a la blockchain, ya que cumplen con las normas de la propia red. Ahora, un fork es el cambiar algunas de esas normas que existen dentro de los nodos para poder hacer ajustes dentro de lo que puede venir incluido en cada bloque y así poder hacer que los nodos acepten esas nuevas normas y poder crear o hacer avanzar la blockchain con nuevas funcionalidades. Pero aquí existe un problema y es que puede que algunas de esas normas no sean compatibles, ya que muchos de esos nodos no están de acuerdo con aceptar esas normas, lo cual podría suponer una bifurcación, es decir, que la blockchain se divida en dos: una blockchain que sí que soporta esas normas nuevas que se han querido introducir y otra blockchain que sigue con las normas antiguas y que no acepta esas normas que se han querido introducir. Con estos conceptos un poco claros nos podemos introducir dentro de lo que sería un soft fork y un hard fork y cómo se introducen dentro de la blockchain de manera descentralizada y respetando el consenso estas nuevas normas y lo que puede ocurrir como potenciales bifurcaciones. Lo primero que tenemos que entender es qué significa aceptar un bloque. Y es que cada nodo lo hace localmente. No pregunta a nadie, simplemente a través de su software valida que esas reglas o esa estructura con la que viene el bloque construido son válidas según su software, según su lógica que forma toda la red. Si algo no cumple con estas normas, este bloque es rechazado por esos nodos. Y aquí es donde tenemos que entender dos tipos de reglas fundamentales: las reglas de consenso y las reglas de política. De consenso son las reglas, las normas más importantes dentro de la red. Por ejemplo, dentro de Bitcoin, esas normas de consenso incluyen, por ejemplo, los 21 millones de Bitcoins, el Proof of Work, la firma del bloque, el doble gasto, script válidos, un ajuste de dificultad cada 10 minutos. Todo este tipo de normas son globales de la red y no se pueden incumplir. Son normas y reglas que viven y residen dentro de la blockchain. Sin embargo, las reglas de política son reglas locales del propio nodo y estas tienen más que ver con la mempool. Cada nodo puede ajustar ciertas normas de esta política y puede o no aceptar ciertas transacciones que cumplan con su política de mempool. Por ejemplo, un nodo puede decidir solo aceptar transacciones con X cantidad de comisión y por lo tanto rechazará aquellas que vengan con una comisión inferior. Esto no rompe con las reglas de consenso y puede ser que si una de esas transacciones que ese nodo en concreto no ha querido aceptar por temas de comisiones viene incluida dentro de otro bloque minado, ese bloque sí que será aceptado por el nodo, pero no habrá incluido previamente esa transacción dentro de su mempool. Y aquí es, por ejemplo, donde entra todo ese debate del op-return, lo que ha tenido que ver mucho con el tema de nodes contra core. Y es que muchos nodos se querían negar a aceptar transacciones con un op-return muy grande por temas de spam. Eso simplemente se solucionaba ajustando esas reglas de política de la mempool y algunos nodos aceptan transacciones con un op-return muy grande y otros nodos aceptan esas transacciones con un op-return muy pequeño, pero sin embargo, si esas transacciones se incluyen dentro de un bloque, esos nodos aceptarían cualquiera, porque ese bloque ya está dentro de las normas de consenso. Sin embargo, las transacciones con ese op-return antes de que se minaran podrían no estar dentro de sus reglas de política de la mempool. Ahora, cuando se quiere introducir un nuevo cambio dentro de la red, tenemos dos maneras de hacerlo: el soft fork y el hard fork. Un soft fork lo que incluye son cambios dentro de esta red de Bitcoin, pero lo hace permitiendo que los nodos antiguos todavía puedan aceptar ese tipo de bloques. Es decir, que los nodos que no se hayan actualizado a esa nueva versión de la red, a esa nueva versión del software donde pueden venir transacciones con algunos cambios, un soft fork está diseñado de manera que aunque tú no actualices a esa nueva versión de Bitcoin, las transacciones con esa versión nueva y con esas funcionalidades nuevas sigan siendo válidas para ti como nodo. Es decir, un soft fork es compatible hacia atrás, aunque algunos nodos hayan actualizado y puedan utilizar funcionalidades nuevas, como por ejemplo SegWit, y los
aunque hagan ese tipo de transacciones, los nodos anteriores a esa actualización van a seguir aceptando esas nuevas transacciones porque se ha diseñado de tal manera que no rompe con las reglas de consenso de los nodos que no han actualizado y por lo tanto no provocaría una bifurcación de la cadena, ya que las transacciones o los bloques que se están generando nuevos dentro de esa actualización siguen siendo válidos para los nodos anteriores que todavía no han actualizado, ya que no rompe ninguna regla de consenso. Sin embargo, un soft fork sí que puede producir en algunos momentos una bifurcación, y es que esos nodos antiguos hayan conseguido minar un nuevo bloque que no es aceptado por los nodos nuevos. Y eso durante un tiempo podría producir una bifurcación que sin embargo se acabaría arreglando a través de los incentivos de la minería y del proof of work. Se seguiría aceptando la cadena más larga. Por otro lado, el hard fork es completamente distinto. Se crean nuevas normas, se cambian reglas de consenso que no son compatibles de ninguna de las maneras con las versiones anteriores de ese software. Es decir, los nodos que no actualicen a esa nueva versión del hard fork no pueden aceptar bloques de esos nuevos bloques minados por parte de quienes sí que han actualizado y por lo tanto se produce siempre una bifurcación y una nueva red paralela. Es el caso, por ejemplo, de Bitcoin Cash, que es una bifurcación gracias a un hard fork de la red de Bitcoin, en el cual se aumentó el tamaño del bloque por defecto y los nodos previos, que solo tenían como característica 1 megabyte por bloque, no podían aceptar bloques que trajesen más cantidad de información, en concreto hasta 4 megabytes. Eso supuso una bifurcación de la cadena y desde entonces Bitcoin Cash funciona paralelamente a la red de Bitcoin, ya que los mineros de Bitcoin no aceptan bloques de 4 megabytes, que sí que lo aceptan los de Bitcoin Cash. Vamos a ver dos ejemplos para tenerlo claro. Bitcoin Cash cambió las reglas de consenso a la fuerza, de forma que los nodos antiguos no podían validar los nuevos bloques que generaban aquellos nodos que sí que actualizaron a Bitcoin Cash. Bitcoin Cash aumentó el tamaño de bloque directamente a través de las reglas de consenso y por lo tanto un nodo de Bitcoin no podía validar un bloque generado por esta nueva red de Bitcoin Cash. Es decir, no se respeta la compatibilidad hacia atrás. Por lo tanto, los hard forks producen una bifurcación que es permanente. Ya no puede volver a ser compatible esa red con la anterior. Sin embargo, SegWit fue un cambio que se introdujo a Bitcoin, pero que no produjo una bifurcación y que se hizo de manera muy elegante. No aumentó directamente el tamaño del bloque ni cambió las reglas de consenso, simplemente de manera más sutil introdujo una serie de funcionalidades que no vayan o fueran a provocar una bifurcación en la red. Y que por lo tanto los nodos viejos siguiesen aceptando bloques o aceptaran bloques de los nuevos nodos que hubiesen actualizado a SegWit. Para el caso, por ejemplo, de nodes contra Core, la diferencia que tenemos que puntualizar es que, por ejemplo, dentro de Bitcoin Nodes es una implementación del software de Bitcoin que tiene reglas de mempool, reglas de política más estrictas que en el caso de Core. Por ejemplo, no acepta transacciones con opreturns muy grandes y Core, por ejemplo, sí que las acepta. Pero esto no es importante porque todos los nodos del mundo tienen mempools distintas, independientemente de que las reglas de consenso son iguales para todos y que la blockchain es igual para todos. Pero esas reglas de política es distinta en cada nodo, ya que la mempool es donde se ejecutan esas reglas de política y no es importante para el consenso o para una potencial bifurcación el hecho de que sea distinta en cada nodo. Pero una vez se produce un bloque, ese bloque es aceptado por todos los nodos, tanto de Bitcoin Core como de Bitcoin Nodes, porque ese bloque que se genera sigue respetando las reglas de consenso de toda la cadena. Vamos a hacer un resumen para terminar de entender bien soft forks, hard forks y las bifurcaciones. Tanto soft fork como hard fork lo que intentan son añadir nuevas funcionalidades a la red, añadir nuevas características y actualizar el software de la blockchain. Lo que hace un hard fork es cambiar las reglas de manera que con las reglas anteriores son incompatibles, es decir, tienen que actualizar todos los nodos y todos los mineros para que no exista una bifurcación de la red, ya que no es compatible con versiones anteriores del código. Y por lo tanto, si no se actualizan todos los nodos, lo que provoca es una bifurcación, ya que no se pueden seguir aceptando bloques de los que no han actualizado a esa nueva versión del software y por lo tanto rechazarían los bloques que generan los que sí han actualizado. Esto precisamente tiene ese riesgo que para que no exista una bifurcación dentro del hard fork tenemos que cambiar las reglas de consenso y que todos los nodos estén de acuerdo para que la blockchain no se divida en dos, ya que entonces algunos nodos podrían evitar o rechazar directamente esos bloques. Es por eso que
los hard forks son tan agresivos y no conviene realizarlo porque son bastante probables que supongan una bifurcación y dividan la red en dos y que por lo tanto ya estemos hablando de dos criptomonedas distintas. Por lo tanto, se cambian las reglas de consenso para que transacciones o bloques que anteriormente eran rechazados ahora sí que puedan ser validados y confirmados dentro de la red, lo que supone que con versiones anteriores del software que no incluyen ese hard fork, esa nueva actualización, se tienen que rechazar estas transacciones y estos bloques que sí que aceptan esas normas. Por ejemplo, el caso de Bitcoin Cash, en el que sacamos transacciones o sacamos bloques, por ejemplo, con un tamaño superior a las reglas de consenso anterior, y eso por lo tanto bifurca el sistema si no se actualizan todos los nodos. Y por lo tanto, entonces un soft fork es un cambio de estas reglas, pero que sí que es compatible con versiones anteriores del software. Y lo que hace en sí es como restringir las normas. Es decir, si anteriormente se decía que se aceptan estructuras o se aceptan bloques con tamaño de 1 MB, lo que haría un soft fork, por ejemplo, es reducir o restringir más esa regla y decir que se aceptan o solo se aceptan bloques con un tamaño de 0,5 MB. Esto es compatible con los nodos que no han actualizado a esa versión, es decir, los nodos que reciban bloques con tamaño menor a 0,1, como es una regla más restrictiva de la que ellos ya tienen incluida, la van a seguir aceptando. Pero sin embargo, los nodos anteriores, cuando propongan un bloque de tamaño 1 MB, los nuevos nodos que han actualizado a esa versión del soft fork van a rechazar esos bloques o esas transacciones. Esto es solo un ejemplo, no es un caso real. Por lo tanto, para que un soft fork se lleve a cabo y para que se pueda actualizar de esa manera el software de Bitcoin, los mineros, la mayoría de los mineros, tienen que estar de acuerdo con este soft fork para que no puedan existir bifurcaciones, que es lo que tratamos de evitar. Si la mayoría de los mineros no están de acuerdo con ellos o con la idea del soft fork, va a haber una bifurcación. Pero si la mayoría de los mineros está de acuerdo con este soft fork, al final acabaremos encontrando la cadena real, ya que la mayoría del hash rate estará involucrado en esos bloques en los que se ha puesto esa restricción del software, en los que se ha aplicado esa nueva norma, las cuales los nodos anteriores a esa nueva actualización van a seguir aceptando y van a seguir aceptando esa blockchain, por lo tanto no se va a dividir en dos. Son dos formas de hacer actualizaciones en la que una lo hacemos haciendo un poco más compleja la actualización, el caso del software, para evitar que se pueda llevar a cabo con más probabilidad una bifurcación y por lo tanto romper la cadena. Al final, los antiguos nodos van a adoptar siempre la cadena más larga, independientemente de que haya mineros minando bloques que no serían compatibles con ese soft fork, porque como son una mayoría, ya que para que se lleve a cabo el soft fork hace falta una mayoría, esos bloques y ese hash rate no se va a considerar porque no van a conseguir superar a la cadena más larga y por lo tanto el incentivo de esos mineros va a ser acabar actualizando para que su hash rate sea válido y puedan recibir la recompensa del bloque. SegWit es muy buen ejemplo porque consiguió aumentar en parte el tamaño del bloque o la cantidad de información que podíamos meter dentro de un bloque, ya que introdujo esa actualización de una manera más precisa o un poquito más compleja para que los antiguos nodos sí que pudiesen aceptar esos nuevos bloques y que por lo tanto no fuese un hard fork y no correr el riesgo de llevar a cabo una bifurcación, ya que fue solo cuando la gran mayoría de los mineros aceptaron ese soft fork, esa nueva actualización, cuando se llevó a cabo y por lo tanto a través del proof of work y a través del minado, la cadena más larga con esa nueva actualización se impuso simplemente por hash rate y los nodos anteriores seguían aceptando esas nuevas bloques y transacciones de SegWit. Y no ocurrió como ocurrió con Bitcoin Cash, por ejemplo, que sí que se tuvo que hacer un hard fork porque a la fuerza se cambió el tamaño del bloque y no era compatible con las reglas anteriores. Espero que haya quedado claro estos conceptos o por lo menos que os hayan ayudado a entender un poco más cómo funcionan. Me parece un tema bastante complejo de cómo explicar y si queréis que haga más hincapié en estos temas y hacerlos más detallados, con pizarras y demás, y con explicaciones un poco más técnicas y a bajo nivel, podemos verlos si me lo dejáis en los comentarios. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.